Imaginad que esta mañana os han dado un golpe en el coche y cuando estáis redactando el parte amistoso se os enciende la bombilla y decís, ostras, voy a meter el golpe que me di el otro día, voy a decir que se ha producido en ese accidente y se lo voy a reclamar a la compañía de seguros. Como además me duele un poquito el cuello, voy a decir que ha habido lesionados, me voy a ir al centro de salud y voy a reclamar a la compañía por un delito, por unas lesiones que se me han producido en ese accidente. O imaginad que habéis perdido el ordenador, se os ha estropeado, el móvil lo tenéis roto y alguien os ha dicho que en vuestro seguro de hogar, si denunciáis que os han robado, os han pegado un tirón por la calle, podéis reclamar una indemnización por las cosas que llevabais dentro del bolso y así pues, bueno, conseguís el ordenador gratis y el móvil que se os había estropeado lo cambiáis por otro nuevo. Bueno, pues esto, que parece un poco de picaresca, se puede volver en contra vuestro y convertirse en un delito. ¿Por qué? Pasa muchísimas veces, os lo voy a explicar. Si hacéis esto, cualquiera de estas tres cosas o de estas dos cosas que hemos hablado, podríais enfrentaros a delitos como simulación de un delito, es decir, he simulado que me han robado el bolso, me han pegado un tirón por la calle para conseguir un beneficio económico. Podríamos estar hablando también de una estafa, tanto en el robo o en las consecuencias de ese robo que nos ha producido, como en intentar estafar a la compañía de seguros para que nos pague una indemnización que no se hubiera producido si no hubiéramos mentido o arreglar un golpe que no nos hemos producido en ese accidente. También podríamos estar hablando de falsedad documental si falsificamos algún documento para conseguir esa indemnización. Entonces, mucho cuidado con estas cosas. Hay procedimientos que acaban en el juzgado, porque las compañías de seguro, cuando hay contradicciones en las declaraciones o hay algo que no cuadra mucho, lo investigan. En los accidentes de tráfico nos encontramos cada vez más informes biomecánicos en los que se valora o se evalúa, se estudia si los daños que se han producido en el coche se corresponden con la velocidad que llevábamos y con lo que hemos declarado. Y además también si ese daño que se ha producido en el coche es compatible con las lesiones que decimos que tenemos. O nos pueden geolocalizar para ver si estábamos en ese sitio cuando hemos dicho que nos han robado el bolso. Hay cámaras, cada vez hay más cámaras, cada vez hay más testigos, hay más cosas que nos impiden simular delitos y estafar a las compañías de seguro. Así que muchísimo cuidado. Hay veces que incluso se dice que se han producido actuaciones delictivas para no contar la verdad de algunos hechos y eso nos puede traer un serio problema.